escolar y ya comienzan las clases. Estos días son típicos, van a comenzar todavía, pero estos días son típicos para todo lo que se tiene que discutir. Están los colegios preparados, los útiles escolares, hay una lista de útiles escolares, los colegios piden más que esa lista. Hemos estado recorriendo colegios, yo he estado el otro día, he tenido el honor de ser recibido por estupendos colegios nacionales, en Los Olivos y en San Martín de Porres, señoras y señores. Bien, las directoras de esos colegios, y se nota que hay un esfuerzo. Dentro de que somos un país modesto, la modestia de estas instalaciones hay que destacarla, pero nada de eso impide que pueda haber una educación de calidad. Y una de las asignaturas pendientes que tenemos nosotros siempre es la educación de los niños excepcionales o con habilidades diferentes o discapacitados, no sé cuál sea el término políticamente correcto por el momento, por si acaso los pongo todos. El doctor Richard Allen Luis Moreno es el director general del Instituto Nacional de Rehabilitación, cuyo nombre es doctora Adriana Rabasa Flores, Amistad Perú-Japón. Exacto. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo está nuestro sistema educativo para este problema? Bueno, durante los últimos años, más o menos, digamos, unos últimos 7 u 8 años, hemos podido asistir a un encuentro entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación respecto a una serie de normas y directivas que han ido construyéndose para hacer que la educación sea más inclusiva. Nosotros venimos ya trabajando buen tiempo esto, como le digo, más o menos unos 8 o 9 años, desde la aparición de la educación integradora, ¿no?, que fue el primer esfuerzo que hizo el Ministerio de lo que es Educación y Salud para poder hacer que niños con habilidades distintas, niños con discapacidad, puedan integrarse socialmente. El término integración era de alguna manera adaptar la educación al niño. Ahora estamos bajo el convencimiento que debemos incluir al niño, y eso significa no solamente la comunidad educativa, sino también la sociedad en general, ¿no? Hay casos en los que se propende la inclusión en la educación regular, casos que podríamos llamar limítrofes, etcétera. No soy un especialista, me imagino que es difícil discernir cada caso, pero la idea que hay ahora, la tendencia actual es esa. La tendencia actual es que estos chicos deben ir a la educación regular. Pero ¿cuál es el límite? Mire, nosotros ya desde los años 50, 60, había una teoría propuesta por Bandura, un investigador en educación, que ya planteaba el hecho de que existe la necesidad de tener una lógica de educación social. Entonces nosotros lo que hacemos desde hace un buen tiempo ya atrás es incluir a todos los niños que tienen habilidades distintas, que tienen un grado de lo que es discapacidad, a la educación básica regular. Nosotros como tú lo has mencionado, es un poco complicado discernir quién sí, quién no. Yo creo que todos deben estar en educación básica regular. ¿Se aplica un test para eso? Claro, hay diferentes tipos de test de acuerdo a cada centro. Nosotros sí creemos y estamos convencidos que todos los niños con lo que es discapacidad deben tener acceso a la educación básica regular. Bueno, hemos tenido el caso en Inglaterra, un ministro del Interior que era ciego, y el actual ministro de Finanzas de Alemania, nada menos, vive en silla de ruedas porque fue apuñalado, vive en silla de ruedas desde hace 20 años, no tiene motricidad, y hay muchos otros casos de discapacidades considerables. La pregunta es, esto en los más altos niveles de responsabilidad pública, ¿los colegios del Perú, comenzando por los públicos y continuando por los privados, están adaptados para que niños ciegos o niños que viven en silla de ruedas puedan acceder a las aulas? La adaptación a la que usted se refiere no solamente es una adaptación arquitectónica, sí, que es una parte importante, sí, digamos, más o menos el 20-25%. Sin eso es muy complicado tener inclusión, ¿no? Sin embargo, hay un aspecto mucho más estructural, que es el tema de trabajar sobre la estructura curricular y sobre el tema fundamental de la comunidad educativa. Porque no solamente cuando se habla de discapacidad se habla sobre la deficiencia en sí misma, es decir, lo que le falta o lo que el niño no puede hacer, sino fundamentalmente sobre lo que el entorno le da como posibilidad para que el niño desarrolle sus potencialidades. En este sentido, hay mucho por hacer todavía, eso es cierto, pero creo que se ha dado un gran paso al establecer dentro de los lineamientos y
orientaciones para el año escolar, ya desde hace más o menos unos 7, 8 años atrás, directivas precisas para que esto se dé. No es todavía un tema de poder trabajar completamente con el 100% de lo que es colegios. Tenemos aproximadamente, y estos datos debería darlo pues Educación, nosotros tenemos un constante vínculo con ellos y manejo de la información, aproximadamente un 11% de las escuelas en general son consideradas inclusivas. 11%. Eso es poco, no es suficiente. Ahora, es cierto. Y en el caso de la llamada discapacidad intelectual, ¿cuál es el límite? Porque yo entiendo que una persona en silla de ruedas tiene que asistir a clases normalmente, como cualquier otra persona. Por supuesto. No podrá ser educación física a lo mejor. Por supuesto. En el caso, justo por eso le decía, en el caso de la discapacidad física, existe un tema arquitectónico que tiene que incorporarse a este plan educativo. En el caso de la discapacidad intelectual, el tema pasa por algunas, nosotros llamamos apoyos, ¿no? Apoyo se refiere no solamente a una persona, sino también se refiere a un proceso, a una arquitectura curricular que le pueda dar al niño la posibilidad de adaptarse a la educación para ese grado, ¿no? ¿Usted cree que casos como el síndrome Down está bien tratado por los colegios en el Perú? Yo lo que he visto en algunos colegios es que no solamente la persona que tiene el síndrome de Down se beneficia de estar en una escuela convencional, sino también los otros alumnos. Por supuesto. Aprenden lo que es tolerancia, aprenden que no todos somos iguales. Finalmente, como dice el gran músico brasileño Vinícius de Moraes, mirado de cerca, nadie es normal. Todo el mundo tiene cosas. De manera que la tolerancia de ayudar a un colega que tiene unas dificultades es positivo para los que no tienen esas discapacidades. Aquí hay dos aspectos importantes. Lo que es la discapacidad hasta antes de los años 2000 se veía con lo que le falta o lo que no tiene o lo que no puede hacer la persona. Desde el año 2000 hasta la fecha el concepto ha ido cambiando y se ha enfocado más en el entorno, lo que pasa alrededor de la persona y que le genera barreras o facilitadores para que esta persona exprese toda su potencialidad. Este tema es importante porque, como usted lo ha mencionado, hace que, por un lado, yo veo siempre en la comunidad pues, educativa, los niños que van al instituto, hay dos temas ahí. Un tema del padre o madre de familia que tiene al niño con discapacidad y otro enfrentamiento es de la concepción que tiene el padre y la madre del niño que no tiene discapacidad. A veces existen mitos, porque el niño, el padre y la madre que tiene un niño con discapacidad piensan que el niño no va a ser bien recibido. Y como todos sabemos, los niños a esa edad son niños que realmente son más inclusivos que nosotros mismos, ¿no? Hay de todo. Bueno, hay de todo. Cuando juego, ya la edad sobrepasa los 9 años, probablemente hay un tema de eso. Y luego está también la concepción de los padres y madres que tienen niños que no tienen discapacidad. Ellos tienen también concepción de respecto a que la calidad de la educación va a disminuir, etcétera, y eso no es así. Está totalmente comprobado que, como usted lo ha mencionado, existen criterios de tolerancia, de convivencia, mejor aprendizaje y pues el aprendizaje en sí mismo se hace satisfactorio. Doctor, muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias a ustedes. Muy amable. Muy buenos días. Buenos días. El doctor Richard Alex Ruiz Moreno, director general del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Volvemos enseguida después de esta pausa de la hora.